chicos, ¿qué tal? Buenos días, espero que se encuentren muy bien. Bueno chicos, el día de hoy vamos a continuar la clase que hemos dejado a medias, la última vez que hemos tenido la clase de Zoom, si tú recordarás. Según yo recuerdo, y obviamente según tú recuerdas, el periodo que estamos analizando hoy, que estamos analizando en estas últimas dos clases, es el periodo llamado intermedio temprano, que es el segundo periodo de las culturas peruanas. La clase que tuvimos vía Zoom, hemos hablado de la cultura más importante, que fue la cultura mochica. Ya hemos dicho por qué fue importante. Hemos dicho lo hermoso de su cerámica, y hemos dicho que fue una cultura muy importante porque se expandió en todo el norte del Perú, y en fin, toda esa información tú ya lo tienes en tu cuaderno, y tienes sencillamente que leerlo. Hoy vamos a hablar de la segunda cultura de este periodo, también importante, ya que va a ser la cultura nazca. Las dos culturas pertenecen al intermedio temprano, pero les digo y les hago recordar, no fueron las únicas, existieron muchas más culturas en este periodo, pero solamente hablamos de las dos porque los dos alcanzaron un gran desarrollo en lo urbanístico, en lo arquitectónico, en la religión, en la agricultura, pero principalmente en la cerámica. Hablemos de la cultura nazca. Ya, como les dije, fue contemporáneo de la cultura mochica, vivieron juntos, pero en el mismo periodo de tiempo, pero en diferentes territorios. Ya. Nazca no fue una cultura tan importante como la cultura mochica, no se desarrolló tanto como la cultura mochica, ¿ya? Fue descubierto por el arqueólogo alemán Max Uhle, que también descubre la cultura mochica, recordarás tú, ¿ya? Se va a desarrollar en el sur del Perú, mientras que los mochicas se desarrollaron en el norte, ¿recuerdas? La cultura nazca se va a desarrollar en el sur, en la región de Ica, donde antes existió la cultura Paracas, ahora va a existir la cultura nazca. Muchos dicen que la cultura nazca va a terminar conquistando la cultura Paracas, pero eso son hipótesis que todavía se están manejando. ¿Ya, chicos? A ver, sigamos. Miren, al igual que la cultura mochica, la cultura nazca también desarrolló una cerámica muy hermosa. Ambas culturas desarrollaron unas cerámicas muy hermosas. Es por eso que a este periodo también se le conoce como el periodo de los grandes ceramistas, porque hubo realmente un gran desarrollo de la cerámica en este periodo. La cultura mochica y la cultura nazca desarrollaron unas bonitas cerámicas, pero se diferenciaron. Tú sabrás ya cuáles son las características de la cerámica de mochica, ya lo hemos visto. Ahora hablaremos de las características de la cerámica nazca. Muy bien, fue polícroma. ¿Qué significa polícroma? Poli, muchos, varios, más de dos. Croma viene de color, o sea, ¿qué significa polícroma? Significa el uso de muchos colores. Según algunos científicos, la cultura nazca fue la cultura que usó la mayor cantidad de colores en toda la historia del Perú. ¿Te das cuenta? O sea, profesor, las otras culturas utilizaron uno o a veces dos hasta tres, más no. La cultura nazca fue la única en utilizar, miren, más de 9 colores y más de 170 tonalidades. ¿Está bien? ¿Qué significa tonalidades? O sea, que al color rojo lo habrán combinado tantas veces que existió más de 30 tipos de color rojo. ¿Te das cuenta? Es por eso que es una cultura muy polícroma. Sus cerámicas tuvieron mucho color. Mira, si tú te das cuenta acá, esta es una de sus cerámicas. ¿Cuenta? Otra diferencia de la cultura mochica es que la cultura mochica en su cerámica solamente tenía un pico. ¿Recuerdas o no? Tenía un solo pico y un asa estribo. La cultura nazca va a tener una cerámica que va a poseer 2 picos, miren, y un asa puente, un cuerpo globular, y va a ser muy colorida la cerámica de nazca. En eso radica la importancia de la cultura nazca. Ya chicos, ya sabemos entonces cuál es la diferencia entre la cultura mochica y la cultura nazca, por si acaso. A ver, sigamos.
La cultura nazca también desarrolló templos, claro, no tantos templos como la cultura mochica. Recuerden que la cultura mochica se expandió a muchos más regiones del Perú, mientras que la cultura nazca se desarrolló solamente en una sola región llamada Ica. Ellos desarrollaron también esta forma piramidal, pero incompleta. Ya hemos visto la semana pasada por qué incompleta, ¿cierto? También se le conoce como pirámides truncas, o sea, pirámides que no terminan en puntitas, sino que terminan en una zona plana, de donde el gobernante dirigía a toda la población. Sirvieron como palacios o viviendas para la clase alta, para los gobernantes, que en este caso fueron los sacerdotes y los militares. ¿Cómo se llamó este templo? El principal templo. Tuvieron muy pocos, la verdad no desarrollaron muchos templos como Mochica, pero el principal de todos se llamó el templo de Cahuachi, que fue un palacio piramidal y fue el principal de todos. Sus gobernantes, como ya les dije, que vivían en estos templos, pertenecían al grupo social de los sacerdotes y militares. Los sacerdotes y los militares se dieron la mano para hacer una alianza política estratégica y así controlar a la población. A ver, ¿cómo hicieron para obtener alimento en una zona desértica? Las personas que conocen la región de Ica se darán cuenta que casi el 80% de su población es desierto. ¿Y qué cosa es lo que abunda en el desierto? Arena. Pues bueno, los hombres de Nazca tuvieron que enfrentarse con ese problema. ¿Cómo producir alimento en una zona desértica? Bueno, los hombres de Nazca fueron grandes agricultores, cultivaron frijol, maíz, pepino, ají, frutas y muchas otras cosas. La pregunta es cómo en el desierto estas personas cultivaron productos agrícolas, si el elemento fundamental de la agricultura es el agua y en un desierto casi no hay agua. Bueno, los hombres de Nazca aprovecharon los aportes culturales que la cultura anterior a ellos había desarrollado, por ejemplo los pozos, los canales de regadíos, los acueductos, todas esas obras hidráulicas fueron aprovechados por los hombres de Nazca. Pero ellos crearon algo sumamente importante, miren. Profesor, huequitos. No, no son huequitos. Estos que ustedes ven aquí se llaman galerías filtrantes. Profesor, ¿y para qué servían? Los hombres de Nazca se dieron cuenta que lo que abundaba en su territorio era agua de mar. Pero si tú te tomas un vaso de agua de mar, te vas a dar cuenta que es muy salada. ¿Y por qué el agua de mar es salada? Es porque tiene sal, pues, ¿no? Obvio. ¿Sí o no, chicos? Entonces, ¿qué tienes que hacer para que el agua deje de ser salada? Tienes que quitarle la sal. El problema es cómo hacer eso. Bueno, los ingenieros de Nazca, chicos, desarrollaron una técnica muy importante para hacer que el agua deje de ser salada. ¿Y cómo lo hicieron? Colando la sal. Profesor, ¿y cómo se cuela la sal? Miren, todo esto no es que tú agarras y llenes el agua aquí, para nada. Todo el agua que tú vas a obtener aquí es agua proveniente del subsuelo, agua subterránea. Cuando el agua va a llegar a este pozo que tú ves aquí, primero va a tener que pasar por esta capa y por esta capa, que vienen a ser coladores naturales. O sea, profesor, ¿la piedra y la arena van a colar el agua? Sí. El agua que va a venir por aquí va a llegar a esta capa y va a terminar siendo colado. Pero va a seguir salada, obviamente. Va a seguir pasando por aquí y va a ser nuevamente colada. Y por aquí también nuevamente colada. Y después de pasar por estos 3 coladores naturales, el agua que se va a almacenar aquí va a ser agua con muy poca sal. De esa manera los hombres de Nazca aprovecharon el agua del subsuelo. Y miren, les resultó tanto que hicieron bastante, miren. En la actualidad algunas personas todavía lo utilizan para cultivar sus chacras. ¿Se dan cuenta? Muy interesante. Por eso a los nazquenses se les conocen como grandes ingenieros hidráulicos.
y su principal obra fue, por aquí tenemos, las galerías filtrantes. Fueron su principal obra, su principal desarrollo tecnológico, ¿se dan cuenta? Sigamos avanzando. A ver, chicos, aparte de la cerámica y sus obras hidráulicas, los hombres de Nazca también desarrollaron algo muy importante, que van a ser los geoglifos de Nazca. Ya lo vamos a ver ahorita. Otra cosa interesante que también debo mencionar de la cultura Nazca son estos, ¿no? Los famosos geoglifos, o también conocido comúnmente como la línea de Nazca. ¿Por qué es extraordinario? Porque, miren, si ustedes ven la imagen, ustedes pueden decir, profesor, veo solamente dibujos de animales, de plantas, en fin, líneas. ¿Qué interesante tiene eso? Lo interesante de esto, chicos, es que todito esto que tú ves está en casi 500 kilómetros. O sea, las personas que hicieron esto no lo dibujaron en una hoja de papel, lo dibujaron en la tierra. Y cada uno de estas imágenes que tú ves aquí no tienen pues 1 metro, 2 metros, tienen 40, 30 metros de distancia. Ahora, para que tú lo veas, tienes que subirte a un avión para que tú lo veas de esta manera. Por ejemplo, esta imagen es tomada desde un avión. O sea, profesor, estas imágenes son realmente enormes. Sí, chicos, y en eso se basa lo hermoso, ¿no? ¿Cómo pudieron los hombres de Nazca hacer esas imágenes tan perfectas, tan bonitas, sin tener en esos tiempos un avión como guiarse? Entonces, ¿cómo lo hicieron? De eso se basa. Y no solo cómo lo hicieron, sino también por qué lo hicieron y para qué lo hicieron. Y cómo lo hicieron, ¿no? Que es una pregunta que muchas personas, incluso los científicos de otros países, han intentado responderse cómo lo hicieron esto. Y bueno, y algunas respuestas, ¿saben cuál es? Algunos científicos del extranjero piensan que esto lo hicieron los extraterrestres, que vinieron con sus aviones, con sus naves, ¿no? Con sus ovnis, y lo dibujaron desde el cielo. Bueno, hay tantas personas que creen muchas cosas, pero lo real es que estas imágenes fueron hechas por peruanos en el pasado. Esos peruanos se llamaron los hombres de Nazca. ¿Ya? ¿Dónde se encuentra ubicado estas líneas o estos geoglifos, como también se les conoce? Se encuentran ubicados en la pampa de Nazca, en Ica. ¿Ya? Fueron descubiertos en 1926 por Toribio Mejía Céspedes. Él es el que va a descubrir esta línea de Nazca. Ahora tú dirás, profesor, ¿cómo lo habrá descubierto? Se dice que cuando estaba caminando por Nazca, por Ica, ¿no? En 1926, él se va a tropezar con un grande hueco, ¿no? Y cuando va a querer pasarlo, se va a dar cuenta que ese hueco tenía una distancia de largo enorme, ¿no? Y decía, ¿qué será eso? Y se va a meter a esa zanja y va a caminar por toda esa zanja. Obviamente no se va a dar cuenta que es una imagen, porque de la tierra, cuando tú estás en la tierra, no se nota. Para tú mirar esa imagen tienes que subirte a un avión o subirte a un cerro que está cerca por ahí, y de ahí puedes ver algo de la imagen. Él se va a llegar a sorprender bastante de lo que había descubierto, pero no fue tan, digamos, tan científico, y no se introdujo mucho a la investigación de estas líneas de Nazca. Muchos años después, estas líneas de Nazca le va a interesar bastante a Paul Kossoff, un ruso, quien va a realizar los principales estudios hechos en estas líneas. Él va a analizar, va a observar con arqueólogos, con historiadores, con antropólogos, va a tratar de decir, ¿no?, qué cosas son y por qué lo hicieron. Según Paul Kossoff, estas líneas van a ser enormes calendarios astronómicos, así como tenemos ahorita nosotros calendario enero, febrero, marzo. ¿Se recuerdan? Por ejemplo, si yo te digo, quiero que me digas un mes donde hace bastante calor, tú automáticamente dices, profesor, enero, porque estamos en verano.
¿cierto? Para eso sirve el calendario. Si yo te digo, a ver chicos, estamos en el mes de junio, ¿qué clima tenemos? Tú automáticamente dices, junio, frío. Ah, estamos en invierno, profesor. Para eso sirven los calendarios, ¿sí o no? Bueno, Paul Kossoff dice que estas líneas que descubrió Toribio fueron calendarios hechos por los antiguos nazquenses. Profesor, ¿y para qué? Cuando él justo estaba a punto de responder esa pregunta, ¿por qué lo hicieron? Desafortunadamente va a morir, ¿ya? Pero el que va a seguir los estudios y el que nos va a dar una respuesta clara de esto va a ser su esposa, María Reich, la arqueóloga peruana María Reich, que llevó junto a su esposo casi 50 años de su vida. Imagínate, 50 años de la vida de estas dos personas fueron estudiadas, fueron dedicadas al estudio de las líneas de Nazca. Desafortunadamente, Paul Kossoff muere por una enfermedad y la que va a seguir esos estudios va a ser su esposa María Reich, también llamada como la Dama de las Pampas, porque estas líneas se encuentran ubicadas en las Pampas. ¿Ya chicos? Muy bien, ¿qué nos dice María Reich? María Reich va a decir lo mismo que su esposo. Estas líneas, estos dibujos de aquí, van a ser enormes calendarios astronómicos que usaban los nazquenses para saber en qué día o en qué mes se encontraban. Y cuando le preguntaron, doctora María, ¿y para qué lo hicieron? La respuesta fue muy interesante. Ella dijo, estos calendarios o estas imágenes dibujadas en las pampas de Nazca sirvieron para decirle o para explicarle o para que las personas de Nazca supieran cuándo cultivar, cuándo va a haber lluvias, cuándo va a ser bastante sol, cuándo no va a ser bastante sol, ¿cierto? O sea, le servían como información a los nazquenses para cuándo comenzar a realizar la agricultura o cuándo es el mes de las cosechas. ¿Se dan cuenta? Es por eso que la información que se da con respecto a estas líneas se dice, estas líneas fueron enormes calendarios astronómicos que los nazquenses utilizaron para la agricultura. ¿Se dan cuenta? Esa es la respuesta que se le da. Y si tú te pones a analizar o ver estas líneas, esta imagen que te puse aquí, tenemos aquí, miren, imágenes de una gaviota, aquí tenemos de un codorniz, de una araña, de una ballena, ¿se dan cuenta? Mira, incluso hasta de un ser humano. Por eso algunos científicos extranjeros dicen que fueron hechos por extraterrestres. Si tú te has dado cuenta, tiene una cabeza redonda con dos ojos grandes. Por eso se dice que pudieron haber sido hechos por extraterrestres. A esta imagen se le conoce como la imagen del astronauta. Pero según algunos estudios hechos hace pocos años atrás, se dice que esto no es un ser humano, sino que es un dios, el dios búho. Si ustedes se dan cuenta, el búho tiene una cara redonda con unos ojos saltones. Bueno, se dice que el dios búho fue una de las divinidades de la cultura Nazca. Ya chicos, también tenemos la imagen de un perro, la imagen de un mono, de un cóndor, ¿te das cuenta? La pregunta es, ¿cómo lo habrán hecho, no? Qué interesante sería retroceder al pasado y ver a esos hombres que hicieron estas imágenes y preguntarle, oye ustedes, ingenieros, maestros, ¿cómo hicieron estas imágenes en un lugar tan grande, tan amplio? Interesante, ¿no? Bueno, eso fue la clase de hoy, chicos. Hemos hablado de la cultura Nazca. La semana pasada hemos hablado de la cultura Mochica. Ya fueron las dos culturas más importantes del periodo llamado intermedio temprano. ¿Está bien? Con eso termina. Profesor, ¿y qué le pasó a la cultura Nazca y qué pasó a la cultura Mochica? ¿Por qué debieron haber desaparecido? Sí, desaparecieron, pero no desaparecieron de manera natural. Apareció una cultura mucho más poderosa que al final terminó conquistándole. ¿Cómo se llama esa cultura? Fue la cultura Wari,
que ya vamos a ver en la próxima clase, en el siguiente periodo llamado horizonte medio. Esta es la actividad que les voy a dejar. Ver el video, copiar la clase, hacer una pequeña biografía de María Reich. ¿Ya chicos? Muy bien. Gracias, ahí nos quedamos hasta la próxima.